Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos del tema específicamente del área de geografía. El tema en cuestión son índices sociodemográficos. El objetivo que tiene este video es de analizar los diferentes índices que tienen en la población o comunidad en específico, como ser la natalidad, como ser la fecundación, los índices de alfabetismo, de homicidios, entre muchos otros que vamos a ver en este video. Vamos a mirar aspectos fundamentales, características y algunas fórmulas para calcular que te pueden servir mucho para calcular diferentes índices en tu examen de admisión. Sin más preámbulos, comencemos. Primeramente que todo, haremos una breve introducción de manera general a lo que es geografía. Básicamente, la geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre, su estructura física y la influencia de los humanos sobre ella. Básicamente, podemos distinguir dos ramas principales. El primero de ellos es geografía física, que es la que analiza el relieve, el clima, los ríos, suelos, entre muchas otras cosas. Y el segundo punto es la geografía humana. De ahí entran los índices sociodemográficos. Son aquellos que examinan la población, cultura, economía y distribución de las ciudades. Un ejemplo práctico, si analizamos nuestro país querido Honduras desde la geografía física, veríamos sus montañas como la Sierra de Agalta, y si lo miramos desde el aspecto de la geografía humana, podríamos examinar la densidad de población en la ciudad, por ejemplo, de Tegucigalpa. Continuando, hablaremos hoy sí, entrando en profundidad a los índices sociodemográficos, que son aquellos indicadores clave para medir aspectos de la sociedad y la población en un territorio. Los principales indicadores son los siguientes. El primero de ellos es la tasa de natalidad. Es aquello en definición que son los nacimientos por cada 1000 habitantes al año. Ejemplo, vamos a decir que el año pasado hubo, por ejemplo, 25 nacimientos por cada 1000 habitantes en Honduras. Continuando con el siguiente indicador sería la tasa de mortalidad. Este básicamente son de los muertes por cada 1000 habitantes al año. Podemos mencionar que el año pasado hubo 5 muertes por cada 1000 habitantes en Ecuador. El siguiente indicador es la esperanza de vida. Este básicamente en su definición es el promedio de años que se espera que viva una persona. Por ejemplo, esto puede ir variando dependiendo por país. Por ejemplo, en Costa Rica, la esperanza de vida de una persona común es de 75 años y la esperanza de vida viene de la mano con la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad que mencioné anteriormente con estos dos aspectos. Continuando, hablamos con el indicador de la tasa de fecundidad. Este es el promedio de hijos por mujer. El año pasado, de 2,3 hijos por mujer había en el país hermano de Nicaragua. Otro indicador sería el índice de desarrollo humano, o en sus siglas IDH. Este es comparar la salud, educación y economía en tres aspectos importantes. Podemos decir que el país europeo de Noruega es el país con mayor IDH en el índice de desarrollo humano en estos tres aspectos, en salud, educación y economía. Por último, tenemos el indicador de tasa de desempleo. Básicamente es el porcentaje de personas sin empleo. Básicamente, el año pasado, por tomar el ejemplo, el 8% hubo una tasa de desempleo del 8% nuevamente en Guatemala. Continuando ahora, hablaremos un poquito a profundidad de cada uno de los índices sociodemográficos. Que recordando, este es el término o herramienta que nos permite medir o comparar diferentes aspectos de la población en un territorio. Conocer estos índices es clave para entender el desarrollo y los retos de cada región. Primeramente, tendríamos la tasa de natalidad, que por definición es el número de nacimientos por cada 1000 habitantes al año. Dar la definición porque básicamente en el examen te puede decir, elija la opción dependiendo de la siguiente
concepto y te sale el concepto, por ejemplo, número de nacimientos por cada 1000 habitantes al año y tú recuerdas, este es el concepto, es el término tasa de natalidad y eliges la opción. Recordad esto. Un ejemplo para acompañar a la tasa de natalidad sería la siguiente. Si en un país por 1 millón de habitantes nace 20 bebés al año, la tasa de natalidad es de 20 por cada 1000 habitantes. ¿Y cómo se puede calcular esto? Recordemos que para indicar ciertos índices demográficos se tiene que calcular a través de una fórmula. Miramos el siguiente concepto que se mide el número de nacimientos por cada 1000 habitantes en un año. La fórmula es la siguiente. Tasa de natalidad es igual número de nacimientos entre la población total. Y todo eso, el resultado que nos dé esa división, lo multiplicamos por 1000. En este caso, si en una ciudad, por ejemplo, de 50,000 habitantes, nacen 500 niños un año, se hace la siguiente fórmula. Tasa de natividad. En la parte superior colocamos el número de nacimientos. Nos menciona que son 500. Y en la parte de abajo colocamos la población total, que sería 50,000. Haciendo esa división y multiplicándolo por 1000, nos da que serían 10 nacimientos entre 1000 habitantes. Esa sería la tasa de natalidad de esa ciudad. Pasando ahora con el siguiente, que sería la tasa de mortalidad, que recuerden su definición, que significa número de muertos por cada 1000 habitantes al año. Tenemos el ejemplo. Si mueren 10,000 personas al año en la misma población, la tasa de mortalidad es de 10 por cada 1000 habitantes. Otro lado, miraremos la tasa de mortalidad, que mencioné el concepto que hay que recordar que dice que indica el número de muertos por cada 1000 habitantes en un año. ¿Y cómo se calcula la tasa de mortalidad? Está la siguiente fórmula. Tasa de mortalidad es igual al número de muertos sobre población total. Y esto lo multiplicamos por 1000. En una población de 50,000 habitantes, si fallecen 300 en un año, ¿cuánto es la tasa de mortalidad? Empleamos la fórmula, nos dice el número de muertos, en este caso son 300, lo colocamos en la parte de arriba, sobre la población total que son 50,000. Hacemos la división y nos va a quedar que es 6 muertos por cada 1000 habitantes. Pueden realizar este ejemplo para que se vayan familiarizando. Al igual, si usted entra al enlace que está en el siguiente primer comentario fijado, encontrarás un enlace que te dirigirá al grupo de WhatsApp, el cual ahí yo paso los cuestionarios y test interactivos para que te familiarices con las preguntas que te pueden salir en tu examen de admisión. Volviendo al tema, continuamos con el siguiente que sería la tasa de esperanza de vida al nacer. Primeramente que por definición nos dicen que el promedio de años que se espera que viva una persona desde su nacimiento. Recordar el concepto. Nuevamente, esperanza de vida al nacer, su concepto es promedio de años que se espera que viva una persona desde su nacimiento. Esto aquí en este aspecto no se necesita ninguna fórmula. Sobre todo son muchos países desarrollados que este promedio puede superar a los 80 años, básicamente, como en Honduras. En la esperanza de vida al nacer, como mencioné el concepto, que hay que recordarlo, es el promedio de años que se espera que una persona viva desde su nacimiento. Características, se calcula mediante tablas de mortalidad y tablas de natalidad. Esto se refleja a nivel de desarrollo y calidad de vida de una persona. Ejemplo, en muchos países desarrollados la esperanza de vida puede superar los 80 años. Continuando con el siguiente concepto, tendríamos la tasa de fecundidad. Aquí volvemos a fórmulas nuevamente. ¿Cómo sería esto? Recuerden su definición. La tasa de fecundidad, su concepto es el siguiente. Promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida. Un valor de 2.1 hijos por mujer suele considerarse el umbral de reemplazo poblacional. Ojo, si en el examen te dice un valor de 1.9 por mujer,
Esto es un avance positivo o negativo o neutral. Recordemos que la tasa mínima es de 2.1, que sería lo más neutral. Una tasa mayor de 2.1, por ejemplo, 2.3, 2.4, 3.0, sería una tasa positiva. Un número menor a 2.1, por ejemplo, 1.8, 1.9, 1.1, sería una tasa de fecundidad negativa. Recordemos esto porque puede ser una pregunta de examen. Nuevamente nos dice el concepto que es de la tasa de fecundidad que mide el promedio de hijos que una mujer tendrá durante su vida. Y la fórmula aproximada es la siguiente. Tasa de fecundidad es número total de nacimientos que te pueden dar durante un ejercicio sobre número de mujeres en edad fértil. Dice el ejemplo, si en una región hay 1000 nacimientos y 250 mujeres en edad fértil, ¿cuál es su tasa de fecundidad? Sería la siguiente, los 1000 nacimientos, que es el total de nacimientos, sobre 150, que sería el número de mujeres en edad fértil. Esto nos da aproximadamente 4 hijos sobre una sola mujer. Pasamos a la siguiente, que sería la tasa de alfabetismo, de alfabetización. Básicamente es lo mismo que el concepto anterior. En este caso, la definición de la tasa de alfabetización es porcentaje de la población que sabe leer y escribir. En este caso, en un país con una tasa del 95% está altamente alfabetizado. ¿Qué quiere decir esto? Y recordemos el concepto, porque te puede salir de dos maneras. El primero de todo es en la parte superior. Porcentaje de la población que sabe leer y escribir, o te puede salir el siguiente concepto. Representa el porcentaje de personas que sabe leer y escribir, generalmente mayores de 15 años. Pueden ser esos dos conceptos, pero por lo general viene el primero, que estaba aquí marcado en azul. ¿Cuál sería la fórmula de tasa de alfabetización? Sería la siguiente. Tasa de alfabetización es igual a número de personas alfabetizadas sobre la población mayor de 15 años. Todo esto multiplicado por 100. Dice, si de 20,000 personas mayores de 15 años, 18,000 saben leer y escribir, ¿cuál es su tasa de alfabetización? Básicamente sería de la siguiente manera. Ponemos el número de personas alfabetizadas que nos dice aquí que son 18,000 sobre la población mayor de 15 años, que en este caso son 20,000. Realizamos la división, luego lo multiplicamos por 100 y nos daría que la tasa de alfabetización en esa comunidad es del 90%. Continuando ahora con el siguiente concepto, tendríamos el índice de desarrollo humano. Recordemos su definición. Dice que es un indicador compuesto que mide la salud, la educación y el nivel de vida. Ojo, que si en el examen te cambian uno de estos tres conceptos, por ejemplo, te puede decir indicador compuesto verdadero o falso. Indicador compuesto que mide la salud, la educación y el estado de mortalidad o de fecundidad o de empleo. Si te cambian acá cualquier concepto, tendría que ser una versión falsa, porque hay que recordar cómo tienen que estar estos tres aspectos, que dice que mide salud, educación y el nivel de vida. Son los tres conceptos básicos para el indicador de desarrollo humano, que en sus siglas es IDH. Un IDH indica que la población goza de buenas condiciones en estos tres aspectos. Como mencioné, que combina indicadores de salud, es decir, la esperanza de vida, educación, es decir, alfabetización y matrícula escolar, y el nivel de vida, o sea, el PIB per cápita, para evaluar el desarrollo de un país. Características fundamentales que dice que varía de 0 a 1, mientras más cerca a 1, mayor el desarrollo humano. Se calcula a través de una fórmula compuesta y algo compleja, pero básicamente en el examen de admisión, con que te sepa la definición, ojo, de qué significa índice de desarrollo humano, que es indicador compuesto que mide la salud, la educación y el nivel, ya la hiciste.
Ejemplo de ello es como mencionamos que el país con un IDH de 0.85 se considera alto desarrollo humano. Con que te sepa las definiciones y las fórmulas de algunas tasas, indicadores sociodemográficos, el examen va a ser un trámite más sencillo y más fácil. Continuando ahora, tendríamos la tasa de desempleo. Básicamente, por definición, y acuérdense de la definición que nos dice que es el porcentaje de la población activa que busca empleo sin conseguirlo. Esa es la definición. Okay. Básicamente, un 5% del desempleo en una economía activa es generalmente aceptado como saludable. Recordemos nuevamente el concepto. Dice tasa de empleo. El concepto nos dice, indica el porcentaje de la población activa que se encuentra sin empleo y busca trabajo. Ojo. ¿Cuál es la fórmula para calcular la tasa de desempleo? Es la siguiente. Números de personas desempleadas sobre población activa. Y todo ello multiplicado por... Esto es, si en una ciudad la población activa es de 10.000 y 800 están en desempleo, ¿cuál es la tasa de desempleo? En este caso se calcularía de la siguiente manera. En este caso sería tasa de desempleo, sería 800, que sería la gente que está desempleada sobre la población activa, que serían 100.000. Realizamos la división, luego lo multiplicamos por 100 y eso sería el 8%, que suele ser a veces, lo que no recalqué en la parte anterior, que los porcentajes suelen a veces salir en número decimal. Únicamente hay que convertirlo a porcentaje. ¿Cómo hacemos esto? Es moviendo el punto decimal hacia la derecha. Recordemos que 0.8 es lo mismo que yo diga 80, cual si redondeara a porcentajes, 1%. Hay que recordar esos puntos fundamentales. Continuando con el tema, pasamos a lo que es la tasa de pobreza, que su definición es la siguiente: porcentaje de la población que vive por debajo del umbral de pobreza. Esa es básicamente la definición. ¿Y cómo se calcula? Se calcula con la siguiente fórmula. Nos dice, tasa de pobreza es igual de personas en pobreza sobre población total, todo ello por 100. En una ciudad, el ejemplo, de 50.000 habitantes, si 5.000 viven en condiciones de pobreza, ¿cuánto es la tasa de pobreza? La ciudad, bueno, calculamos. Colocamos primero, como dice la fórmula, el número de personas en pobreza. El ejercicio nos dice que es 5.000 sobre el total de la población total, que sería 50.000. Hacemos la división, multiplicamos por 100 y nos va a quedar un total que la tasa de pobreza de esa ciudad es el 10%. Ahora pasamos a la siguiente, tasa de migración. Únicamente aquí, solo por definición, es básicamente más factible que salga la fórmula en sí, porque sería tasa de migración, que solo verá más adelante, se dice que la tasa de migración, por definición, dice que es un número de personas que se trasladan de un lugar a otro, tanto a nivel interno como internacional. ¿Por qué digo que solo con la definición basta? Porque en el examen de admisión, muy, muy probablemente, es decir, casi más del 95%, son conceptos que van a ir en lo que es ciencias sociales. Ya para calcular ciertas tasas, solo van a colocar, por decir, las fundamentales, como vimos primeramente, que es natalidad, lo que es fecundidad, lo que es mortalidad, o sea, conceptos más conocidos. No estoy diciendo que la tasa de migración no sea conocida, pero le dan más prioridad a las primeras tres que a las siguientes tasas. Pero es bueno aprenderse la fórmula por dado caso. Por eso pongo una fórmula, o sea, aproximadamente si te sale en el examen. Es poco probable, pero la fórmula es la siguiente. Tasa de migración es igual al número de migrantes sobre población total y todo ello, ese resultado lo multiplica por 1000. Dice el ejemplo, si un país de 1 millón de habitantes se registran 2 migrantes un año,
cuál es la tasa de migración. Hacemos el cálculo. Colocamos número de migrantes, que serían 2.000, sobre la población total, que sería 1.000.000. Realizamos la división y eso lo vamos a multiplicar por 1.000, por lo cual nos va a quedar de 2 migrantes sobre 1.000 habitantes. ¿Y cómo sé que esto es verdad? Porque si yo realizo acá la división entre 2.000, 1.000.000, es como que yo le quité a este 2.000 3 ceros y lo que hago arriba lo voy a hacer abajo. También hay 3 ceros, le quito 3 ceros a esto, me va a quedar 2 sobre 1.000. Y este 10.000 que está aquí multiplicando se va a cancelar con su contrario, que sería en este caso el 1.000. 1.000 que está aquí abajo y 1.000 que está aquí arriba se simplifican, quedaría el 2, por lo cual aquí estaría el 2 inmigrantes por cada 1.000 habitantes. Eso sería lo más factible. Pasamos ahora al último concepto, que es la proporción de la población urbana. En su definición, recuerden que estos índices de sociodemográficos, como menciono, a cada momento siempre tienen que saber por lo menos su definición, porque puede salirte la pregunta. Coloque o analice cuál es el término correcto a la siguiente concepto y sale entre paréntesis o entre comillas, porcentaje de personas que viven en áreas urbanas frente a las rurales. Y te salen 4 opciones, que sale tasa de mortalidad, tasa de desempleo, tasa de alfabetización o el término que es el correcto, que es proporción de la población urbana. Y tú vas a seleccionar uno. Y te imaginas que no te sepa la definición o no te sepas el término que es eh, ha reflejado el término, sería un fallo. Y en el examen probablemente, y es lo más aconsejable, haciendo una pausa aquí técnica, es que en el examen hagas ejercicio a ejercicio, una a la vez, y también que contestes todos los ejercicios, que no dejes ni una en blanco. Más favorable que en alguna que no sepas, tendrías que rellenar igual. Puede ser que haya un 25% pues, de 4 opciones, un 25% que sepas que es buena o un 75% que sea mala. Pero hay que tener, primeramente, dedicación, disciplina y también en ese caso, si no te sabes, tener algo de suerte y pegarle a la opción. Bueno, volviendo al tema, finalizando la pausa técnica, la proporción de la población urbana, su fórmula es la siguiente, que sería población urbana sobre población total, todo ello por 100. Si un país de 70% de la población vive en ciudades, entonces la proporción es de 70. Es básicamente así. Muchas veces en ejercicios así te suelen venir ejercicios así. Si en un país 70% de la población vive en ciudades, ¿cuál es la proporción de población urbana? Ahí está mismo. Muchas veces en el examen tienes que analizar lo que te preguntan. Muchas veces la pregunta te da pistas de qué tienes que hacer y qué te piden resolver. Y te sale casi el 70%. La pregunta es la contestación en el examen. Nuevamente pasando ahora a la finalización. Este tema sería un resumen y visión del futuro. Hoy hemos recorrido desde las bases de la geografía hasta la precisión en la medición del tiempo en nuestro planeta. Conocer estos conceptos no solo es vital para superar el examen de admisión, que será este 6 de abril, sino también para entender cómo el mundo se organiza y se adapta a desafíos globales, como el cambio climático, lo que son a través de los índices demográficos, la urbanización acelerada y la interconexión social. Un consejo final que te doy: que en el futuro las herramientas tecnológicas y analíticas avanzan, transformarán estos índices, la manera en que medimos el tiempo, permitiéndonos tomar decisiones más. Así que sigue estudiando, realiza tus cuestionarios y sobre todo disfruta el proceso de aprendizaje, que es una experiencia que va a ser para toda la vida. Después, cuando ya salgas admitido, puedas decir orgullosamente que entraste a la universidad.
Ya. Esto ha sido todo. Si te ha gustado este video, me ayudas mucho dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las nuevas novedades. Al igual me ayudas mucho compartiendo este video a familiares, amigos o conocidos, no solo interesados en este tema, sino en su preparación al examen de admisión. Y si quieres interactuar o dejar algún comentario aquí abajo en la caja de comentarios, puedes dejar alguna consulta, duda, interacción o sugerencia que hagas a mí. La estaré leyendo. Sin más, saludos.